Es conocido que los candidatos que pasaron a segunda vuelta electoral no gozan de la simpatía mayoritaria de la población peruana. Y muchos aún a estas alturas especulan si de superar el 66% de los votos nulos o blancos se anularían las elecciones. Tanto así que en Lima, pocos días después de conocerse los resultados de la primera vuelta, un grupo de personas se manifestó en las calles mostrando su posición a favor del voto nulo o blanco. Pero, ¿sería posible de este modo anular las elecciones? Pues según señalan algunos especialistas, llegar a esta cifra, es decir, superar el 66% de los votos nulos y blancos, es un panorama muy difícil de conseguir. Sí se pueden anular si las 2/3 partes del conjunto de votos superan estos nulos y blancos, entonces en consecuencia se puede anular. Imaginemos que votan 100, se tendría que conseguir nulos y blancos 67 para que se anulen. Sin embargo, esto que está en las normas es muy difícil que ocurra. En realidad, en segundas vueltas suelen preguntarse lo mismo y suele haber, particularmente aquellos electores que no votaron para los que pasen a la segunda vuelta, el interés que éstas se anulen, ¿no? Pero en realidad los porcentajes han sido, en el caso más alto, la segunda vuelta del año 2000, en donde se acusa de fraude y Alejandro Toledo se retira y entonces solamente compite Fujimori y llegó al 30%. Entonces es muy difícil que esto ocurra. Solamente ha ocurrido en elecciones municipales en distritos muy pequeños, menos de 2.000 personas, pues se han anulado las elecciones. Pero el causal, el que se contempla de nulos y blancos, desde las 2/3 partes, efectivamente está en la norma, pero digo, es casi imposible que eso suceda. Pero de llegarse a alcanzar ese requisito para anular las elecciones, ¿a qué situación regresaríamos? ¿Al de la segunda vuelta con Castillo o Fujimori? ¿O volvemos a la primera vuelta? Se anula la segunda vuelta. La primera vuelta se termina y se termina con las consecuencias en razón de se ha elegido un parlamento, se ha elegido representantes al Parlamento andino y las dos personas, en la medida en que nadie alcanzó el 50% más uno, en una segunda vuelta. Este periodo, esta elección ya termina, se cierra con una resolución de cierre justamente y con los resultados finales y oficiales del Jurado Nacional de Elecciones. Es más, la norma indica que para que se convoque a una elección se requiere haber terminado la elección primera. Y entonces lo que correspondería en ese hipotético caso, que yo señalo que es muy difícil, es que se volvería a convocar a una segunda vuelta entre los dos mismos candidatos. Es decir, que en caso se llegara a superar el 66% de votos nulos o viciados, se tendría que convocar a elecciones con los mismos dos candidatos. Sin embargo, hay otros especialistas que opinan diferente y consideran que la norma es un poco ambigua y que es necesario el pronunciamiento del Tribunal Constitucional para definir los límites de esta ley. Establece, dice, la norma tácitamente dice que tiene que superar estos votos, los 2/3. Si son blancos o nulos, se vuelve, dice, a un nuevo proceso, ¿no? El tema es de que la norma es un poco ambigua, incluso llega a las discrepancias para varias versiones respecto a si se anula la segunda vuelta o si se anula todo el proceso electoral. Es un tema que la norma no ha establecido, ¿no? Pero se podría interpretar dentro de mi punto de vista que sería nulo todo el proceso de selección para elegir al presidente de la República, ¿no? Dentro de mi punto de vista, considero muy respetuoso y responsablemente que debería normarse, debería establecer cuáles son los límites respecto al uso de esta figura legal para poder tener ya una coherencia, porque no se ha presentado este caso, pero de presentarse en las elecciones, en mi punto de vista, lo que dice la norma, no solamente la Constitución, sino también la Ley Orgánica de Elecciones,
es necesario que los entes como el Tribunal Constitucional pueda definir cuáles son los límites respecto a este artículo, si es sobre el proceso en sí, si es sobre la segunda vuelta, o en su defecto que determinen en cuáles circunstancias se da, porque no solamente es sobre las elecciones, sino también hablamos sobre referéndum o sobre cualquier otro tipo de figura, ¿no?, de consulta popular. El tema es que la interpretación de que la segunda vuelta es como un suplementario de un principal, que es el proceso, ¿no? El tiempo extra. El tiempo extra, mejor dicho, ¿no? O sea, si fuera desde esa perspectiva como ejemplo, considero de que es el mismo proceso, sino que la norma del proceso establece, dice, al ver dos candidatos, ¿no?, que no superen la cantidad del 50%, tienen que ir a una segunda vuelta. Y es ahí donde se define quién de los dos va a ganar. Y esta segunda vuelta está dentro de este mismo proceso. Y la norma establece, dice, tiene que volver a un nuevo proceso, o sea, en general, tienen que volver los mismos participantes de este proceso. En pocas palabras, para que la ciudadanía entienda, entonces, usted como especialista en derecho, nos dice, de presentarse este escenario, no llegar a 2/3 de votos, o llegarse a 2/3 de votos nulos y blancos, se anula todo el proceso. Eso quiere decir una nueva contiendas con la misma lista de candidatos, así no hayan pasado la valla electoral. Así lo establece, la norma solamente da como requisito, dice que esta cantidad de votos nulos tienen que superar los 2/3. Y no lo digo yo, lo dice la norma, ¿no? Ahora, el tema de que cuándo es el límite, si es en una primera o segunda vuelta, o sea, tampoco está limitado por la ley. Y mientras no esté limitado, se aplica lo que dice.